Hace 6000 años, en lo profundo de un valle envuelto por la bruma irlandesa, una mujer se agacha junto a un fuego tembloroso. La luz baila sobre su rostro, reflejando la dureza de una vida moldeada por la tierra, el clima y la supervivencia. Sus manos sostienen un utensilio de piedra afilada, mientras su hijo observa, fascinado, cómo las sombras de los árboles se proyectan sobre el suelo húmedo, formando figuras que parecen danzar con los murmullos del viento. En la distancia, el rugido de un río y el graznido de los cornejas se mezclan con el eco de pasos cuidadosamente colocados sobre el pasto, pasos que han sido recorridos por generaciones de sus antepasados. No es una escena inventada, es una reconstrucción plausible de la vida en la Irlanda neolítica, basada en restos arqueológicos, herramientas de piedra, restos de viviendas y, más recientemente, la extraordinaria ventana que nos brinda el ADN antiguo. Antes de sumergirnos en los secretos de su código genético, debemos entender quiénes eran estas personas y qué los convirtió en los primeros arquitectos de la Irlanda que conocemos hoy. Retrocedamos en el tiempo hasta el inicio del Neolítico irlandés, aproximadamente 4000 a.C. Las olas de migrantes procedentes del continente europeo llegaron con la domesticación de animales y cultivos: vacas, cerdos, cabras, trigo y cebada. Traían consigo no solo semillas y herramientas, sino también ideas, costumbres y, como descubrimos gracias al ADN, linajes que hoy sorprenden a los investigadores modernos. Estos grupos neolíticos construyeron monumentos megalíticos, como los imponentes túmulos de Carrowmore y los dólmenes de Loughcrew, lugares que no solo servían como refugio, sino también como centros rituales y puntos de reunión para comunidades dispersas. Cada piedra colocada y cada enterramiento realizado hablaban de una sociedad cada vez más compleja, que comenzaba a estructurarse más allá de la simple supervivencia diaria. El ADN antiguo, extraído de restos óseos de estas comunidades, revela historias que los arqueólogos solo podían imaginar. Por ejemplo, los análisis muestran que la mayoría de estos primeros agricultores traían consigo linajes genéticos del cercano Oriente, mezclados posteriormente con los cazadores-recolectores autóctonos de Irlanda. La combinación de genes refleja no solo migraciones, sino también encuentros, alianzas y matrimonios que definieron la identidad de estos pueblos. Cada muestra de ADN es como una página escrita hace milenios esperando ser descifrada y nos cuenta algo que la arqueología sola no podía. ¿Quiénes eran sus madres y padres? ¿Cómo se movían por el paisaje? ¿Y cómo sus descendientes siglos después continuarían su historia en esa isla tan singular? Visualicemos por un momento los vestigios de aquel tiempo. Herramientas de sílex talladas con precisión, fragmentos de cerámica decorada, restos de comida y huesos de animales domesticados. Todo ello nos permite reconstruir no solo la dieta y la economía, sino también la estructura social y la movilidad de estas primeras comunidades. Y sin embargo, el ADN añade otra capa. Nos dice que muchos de los irlandeses modernos conservan trazas genéticas de estos agricultores neolíticos, aunque mezcladas con otros linajes que llegarían siglos después, como los pastores de la Edad del Bronce provenientes de la estepa euroasiática, quienes introdujeron nuevas tecnologías y posiblemente la lengua protoindoeuropea. Lo fascinante es cómo estas historias genéticas nos permiten leer el mapa invisible de la población: quiénes vinieron, quiénes permanecieron, quiénes se mezclaron y quiénes se extinguieron silenciosamente. La isla de Irlanda, con sus colinas verdes y su clima húmedo, no era un lugar aislado. Era un crisol de migraciones, de encuentros y de adaptaciones donde cada comunidad iba dejando su marca tanto en el paisaje como en los genes que hoy nos permiten descifrar su sorprendente ascendencia. Imaginen la intimidad de una tumba neolítica en Loughcrew. Al abrirla, no solo encontramos huesos, sino fragmentos de una narrativa genética que conecta el presente con un pasado de 6000 años, revelando que la Irlanda moderna es un mosaico mucho más intrincado de lo que se pensaba. Y mientras contemplamos esta conexión invisible, recordemos que cada descubrimiento científico es también un viaje emocional. Nos recuerda que detrás de cada marcador genético hubo personas reales, con miedos, alegrías y sueños. Personas que miraron al fuego y a las sombras y que, sin saberlo, nos legaron un mensaje que solo hoy podemos leer. Acompáñenme en este viaje, suscribiéndose a este canal para explorar juntos cómo el ADN irlandés descifrado no solo reconstruye linajes, sino que también nos permite caminar por los senderos de nuestros propios ancestros, escuchar sus pasos y sentir la vida que una vez habitó esta isla. Imaginen la costa irlandesa hace unos 6000 años. La bruma se levanta lentamente sobre acantilados abruptos y pequeñas bahías donde el océano golpea con fuerza, enviando salpicaduras que se mezclan con la fragancia de la tierra húmeda. Desde el continente europeo, pequeñas embarcaciones cargadas de familias, animales y semillas surcaban el mar, buscando nuevas tierras donde asentarse.
No llegaban como conquistadores, sino como exploradores cargados de esperanza, con herramientas de piedra, vasijas de cerámica y el conocimiento de la agricultura que cambiaría para siempre la historia de Irlanda. Estos primeros agricultores eran genéticamente distintos de los cazadores-recolectores que habían habitado la isla durante milenios. El ADN antiguo revela que traían linajes del cercano oriente y del sur de Europa, portadores de variantes genéticas asociadas con la domesticación de plantas y animales, así como con ciertas adaptaciones a la dieta agrícola. Pero la llegada no fue un proceso uniforme. Encontraron a comunidades locales que habían vivido de la caza a la pesca y la recolección, expertos en leer los bosques y ríos que habían adaptado su cultura al clima atlántico y a los paisajes irlandeses. El encuentro de estas poblaciones fue tanto cultural como genético. A veces pacífico, a veces tenso, dejó huellas que podemos rastrear hoy. Los restos óseos muestran mezcla de linajes. Algunos individuos combinaban rasgos de agricultores con características de cazadores-recolectores autóctonos, reflejando matrimonios y alianzas. La arqueología nos muestra que la transición no fue inmediata. Los asentamientos agrícolas convivieron durante generaciones con la vida nómada o seminómada de los recolectores. Los restos de viviendas neolíticas, como los encontrados en Side the Fields, son testigos de un proceso de adaptación, de campos delimitados por muros de piedra, de graneros y pozos para almacenar alimentos que requerían cooperación y organización social compleja. Visualicemos un día cualquiera en uno de esos asentamientos. Un grupo de adultos trabajando los campos de cebada y trigo, mientras los niños aprenden a identificar plantas comestibles y a cazar pequeños animales. Al anochecer, las familias se reúnen alrededor de un fuego central, compartiendo historias y enseñanzas, mientras un anciano traza con una rama sobre la tierra húmeda el mapa de las constelaciones y las migraciones de los animales. Es fácil imaginar que en medio de estas conversaciones se transmitían también saberes sobre la caza, la pesca y la recolección, fusionando conocimientos que habían nacido en entornos muy distintos. El ADN nos ofrece un registro más profundo de esta fusión cultural. Estudios recientes muestran que aunque los agricultores neolíticos contribuyeron con un bloque genético considerable a la población irlandesa moderna, los cazadores-recolectores locales no desaparecieron por completo. Dejaron un legado genético que todavía persiste en ciertas regiones. Esta mezcla temprana establece un patrón que se repetiría a lo largo de los milenios. Irlanda como un crisol, donde migraciones sucesivas dejaron capas de ADN que hoy podemos leer como un archivo viviente. Pero no solo la genética nos cuenta esta historia. Los restos de cerámica pintada, las piedras talladas y los dólmenes funerarios reflejan un profundo sentido de comunidad y de espiritualidad. Enterrar a los muertos en grandes túmulos, rodeados de ofrendas de alimentos y herramientas, sugiere la existencia de rituales que honraban tanto la vida como la muerte, un vínculo que trasciende generaciones. Esos actos, cuidadosamente documentados en yacimientos como Newgrange, nos permiten comprender que la llegada de los primeros agricultores no solo transformó la dieta y la economía, sino también la percepción de la vida, la muerte y la continuidad familiar. Mientras caminamos por este paisaje reconstruido, podemos casi escuchar los ecos de esas primeras comunidades. El crujir de la madera bajo los pies, el golpe rítmico de una piedra al afilar otra, el murmullo de los niños jugando junto al fuego. Cada sonido es un hilo que nos conecta con un pasado que, hasta hace poco, solo podíamos imaginar. Y cada nuevo análisis de ADN nos recuerda que la historia humana no es una línea recta, sino un tejido intrincado de encuentros, mezclas y adaptaciones que nos define hasta hoy. Hace aproximadamente 4.500 años, la isla de Irlanda comenzó a cambiar de manera más profunda. La bruma de los valles se mezclaba con el olor del metal fundido y el humo de los hornos donde se trabajaba el cobre y más tarde el bronce. Llegaban viajeros de tierras lejanas, pastores y artesanos provenientes de las estepas de Europa central y oriental, trayendo consigo nuevas técnicas, ganado y linajes genéticos que transformarían la composición de la población local. No eran simples migrantes, eran portadores de una revolución tecnológica y biológica que dejaría huella en cada rincón de la isla. El ADN antiguo revela esta historia con claridad sorprendente. Los análisis muestran que estos pastores de la estepa, a menudo asociados con la cultura de los túmulos, introdujeron marcadores genéticos que no existían previamente en Irlanda. Su llegada no borró por completo los linajes neolíticos, pero sí generó mezclas que hoy resultan evidentes en los irlandeses modernos. Este fenómeno se refleja también en la arqueología. Grandes túmulos funerarios, armas de bronce, adornos elaborados y artefactos que muestran influencias culturales de regiones distantes, como la cuenca del Danubio y la estepa pontocaspiana.
Cada objeto es un testimonio tangible de intercambios, migraciones y adaptaciones. Imaginen un amanecer en un asentamiento de la Edad del Bronce. Hombres y mujeres trabajando el metal, martillando y moldeando espadas y hachas, mientras niños corren entre los establos donde pastan vacas y ovejas. Los rituales funerarios se vuelven más complejos. Los muertos son enterrados con sus posesiones, con armas que indican estatus y con ofrendas de alimentos. Cada tumba es una cápsula de identidad, un mensaje a quienes vendrán siglos después, y ahora también una fuente de ADN que nos permite leer la historia de estas personas desde un punto de vista nunca antes posible. La llegada de los pastores de la estepa no solo introdujo nuevas tecnologías y linajes, sino también cambios en la dieta y la movilidad. Restos óseos indican un aumento en el consumo de productos animales y la domesticación intensiva de ganado, mientras que los asentamientos muestran un patrón de movilidad seminómada adaptado a los pastos y al clima cambiante. Este patrón contrasta con los agricultores neolíticos, que se asentaban permanentemente y dependían de cultivos cerealísticos. La fusión de ambos estilos de vida generó una Irlanda más resiliente, capaz de adaptarse a desafíos climáticos, económicos y sociales. El ADN nos cuenta también historias individuales. En tumbas de la Edad del Bronce, algunos individuos portaban combinaciones genéticas que indicaban ancestros tanto de los primeros agricultores neolíticos como de los pastores de la estepa. Esto no es solo un dato estadístico. Sugiere matrimonios entre grupos distintos, encuentros culturales y probablemente alianzas estratégicas que reforzaban la cohesión social. Cada marcador genético es una ventana a decisiones humanas. ¿Quién se unió con quién? ¿Quién migró? ¿Quién adaptó sus conocimientos a nuevas condiciones? A nivel cultural, esta época también marca un cambio en la simbología y el ritual. Los dólmenes y túmulos se vuelven más elaborados, algunos alineados con eventos astronómicos, como solsticios y equinoccios. La combinación de creencias locales con influencias de los recién llegados produce una fusión única, rituales que honran a los ancestros, al ciclo de las estaciones y a los elementos naturales que reflejan tanto continuidad como innovación. El paisaje de Irlanda se convierte en un palimpsesto de historia, donde cada tumba, cada montículo de piedra y cada objeto metálico es testigo de la complejidad de estas sociedades. Así, la Irlanda de la Edad del Bronce no es solo un lugar de asentamientos y herramientas, sino un escenario de interacción constante entre linajes, culturas y tecnologías. La genética nos permite leer estos encuentros con precisión científica, mientras que la arqueología nos ofrece la textura, el sonido y la luz de ese mundo, el chisporroteo del fuego de un taller, el eco del martillo sobre el bronce, el susurro del viento entre los túmulos. Combinando ambas disciplinas, podemos reconstruir no solo cómo eran estas personas, sino también cómo sus decisiones y movimientos moldearon la ascendencia de generaciones futuras. El ADN irlandés moderno, por lo tanto, es un mosaico que refleja estas capas de historia. Agricultores neolíticos, pastores de la estepa y más tarde otros linajes que llegarían con nuevas migraciones. Cada marcador genético es una huella que conecta el presente con un pasado vibrante, lleno de riesgo, ingenio y resiliencia. Al estudiar estas capas, no solo comprendemos mejor la biología de Irlanda, sino también la fuerza humana que permitió que estas culturas prosperaran en un entorno desafiante, dejando una herencia que todavía podemos descifrar en nuestros propios genes. Hace unos 2500 años, Irlanda estaba a punto de experimentar otra ola de transformación, aunque esta vez de carácter más cultural que tecnológico. Desde el continente europeo, grupos que hoy asociamos con los celtas comenzaron a moverse hacia el oeste, trayendo consigo no solo nuevas lenguas y símbolos, sino también linajes genéticos que se fusionarían con los pobladores anteriores de la isla. Las colinas y los valles verdes se llenaban de sonidos de tambores y cuernos de bronce, mientras los guerreros y artesanos recorrían senderos antiguos, estableciendo asentamientos que serían los cimientos de futuros clanes. El ADN antiguo nos muestra que estos movimientos no fueron masivos ni uniformes. Más bien se trató de migraciones graduales y localizadas donde linajes celtas se mezclaban con poblaciones preexistentes de agricultores neolíticos y pastores de la Edad del Bronce. Esta fusión genética explica por qué la mayoría de los irlandeses modernos conservan huellas de todos estos periodos: los agricultores del Neolítico, los pastores de la estepa y los celtas del primer milenio A.C. se combinan en un mosaico sorprendentemente coherente. Cada cromosoma es, de alguna manera, un diario de viajes, alianzas y encuentros que abarcan milenios. Visualicemos un asentamiento celta típico: casas redondas con techos de paja, rodeadas por campos y pequeños establos donde animales y personas convivían en un ecosistema cuidadosamente gestionado.
Los herreros trabajan el hierro, que ahora reemplaza al bronce en herramientas y armas, mientras los druidas, figuras de autoridad espiritual y social, transmiten conocimientos sobre astronomía, rituales y medicina a las nuevas generaciones. Pinturas y grabados en piedras talladas reflejan la cosmología celta. Soles, espirales y símbolos que vinculan a los vivos con los ancestros y con las fuerzas de la naturaleza. Cada detalle es una señal de identidad, una forma de recordarle al visitante y al futuro descendiente que estos grupos no solo ocupaban la tierra, sino que también la habitaban espiritualmente. Los enterramientos celtas muestran un patrón similar a los de épocas anteriores, aunque más individualizado. Armas, adornos y ofrendas acompañan a los muertos, indicando estatus social, género y rol en la comunidad. El ADN extraído de estos restos confirma lo que la arqueología sugería: una continuidad genética notable con los habitantes anteriores, pero también la incorporación de nuevas líneas paternas y maternas. Es decir, la llegada de los celtas no borró el pasado, lo complementó. La Irlanda moderna es en parte producto de este delicado equilibrio entre continuidad y cambio. Además, la influencia celta no se limitó a la genética o la tecnología. La cultura, los mitos y la organización social que introdujeron dejaron huellas duraderas que se reflejan incluso hoy en nombres de lugares, tradiciones y el sentido de pertenencia a clanes. La arqueología y la genética trabajan juntas para reconstruir esta historia. Mientras los cromosomas nos hablan de migraciones y mezclas, los artefactos nos permiten escuchar la vida cotidiana, imaginar los rituales y sentir el ritmo de las estaciones en una isla que sigue tan verde y fértil como entonces. Y es fascinante pensar que gracias a los estudios de ADN podemos seguir los pasos de estos antiguos celtas, ver cómo se mezclaron con las poblaciones locales, cómo transmitieron conocimientos y tradiciones y cómo esos mismos genes y costumbres han llegado hasta nosotros. Cada hallazgo nos recuerda que la historia humana es un relato continuo, escrito en piedra, metal y sangre, que nos conecta directamente con quienes caminaron por Irlanda hace milenios. A través de estos descubrimientos comprendemos que la ascendencia irlandesa es mucho más que un conjunto de fechas o nombres de migrantes. Es un mapa viviente de resiliencia, adaptación y fusión cultural, donde cada generación tomó lo heredado, lo mezcló y lo transformó, dejando un legado que todavía podemos leer, estudiar y sobre todo sentir. A medida que avanzamos hacia el primer milenio antes de nuestra era, Irlanda experimenta transformaciones que no solo cambian su paisaje, sino también el tejido de su población. La Edad del Hierro trae consigo nuevas técnicas de cultivo y metalurgia junto con una organización social más compleja. Clanes que dominan territorios, redes de intercambio entre asentamientos y una jerarquía basada en la riqueza, el conocimiento y la fuerza. En este periodo, el hierro reemplaza al bronce en armas y herramientas, un metal más duro que permite nuevas estrategias de caza, defensa y agricultura. Los asentamientos crecen en tamaño y estructura. Se levantan fortificaciones de piedra sobre colinas, con casas circulares agrupadas en torno a patios compartidos. Los bosques cercanos proveen madera, caza y leña, mientras los ríos son rutas de transporte y pesca. Los druidas continúan siendo figuras clave, preservando conocimientos sobre astronomía, medicina y rituales que fortalecen la cohesión del clan. Es un mundo donde la vida diaria está intrínsecamente conectada con la tierra, el tiempo y los ancestros. El ADN de individuos de la Edad del Hierro en Irlanda muestra que la mezcla de linajes alcanzó un equilibrio notable. Los descendientes de los agricultores neolíticos, los pastores de la estepa y los celtas coexisten en un mosaico genético complejo. Sin embargo, se observan también pequeñas señales de influencias externas, probablemente vinculadas a contactos comerciales o migraciones menores desde Gran Bretaña y Europa continental. Estas interacciones, aunque limitadas, introdujeron variantes genéticas que reforzaron la diversidad y la adaptación a enfermedades, dieta y clima. Visualicemos un día en un asentamiento de la Edad del Hierro. Niños corren entre casas de piedra y madera aprendiendo tanto la agricultura como la caza. Mujeres y hombres trabajan los campos, mientras el herrero golpea el hierro produciendo herramientas y armas. Los ancianos narran historias y mitos alrededor de hogueras que iluminan la noche. La interacción entre individuos de distintos linajes y conocimientos es palpable. Cada gesto cotidiano, cada acto de cooperación, contribuye a la transmisión de genes y cultura, reforzando el entramado social que definirá a Irlanda por siglos. El registro arqueológico de este periodo es impresionante. Espadas, puntas de lanza, broches de bronce, cerámica decorada y tumbas alineadas con fenómenos astronómicos. Cada objeto nos ofrece pistas sobre la vida cotidiana y los valores de la sociedad, mientras que el ADN nos permite identificar linajes y migraciones que hasta hace pocos años eran invisibles.
Es un recordatorio poderoso. La historia de Irlanda no es solo lo que vemos en el terreno, sino también lo que llevamos inscrito en nuestra sangre. Además, la Edad del Hierro intensifica los vínculos entre comunidades y territorios, creando redes de intercambio y matrimonios que consolidan linajes y difunden rasgos culturales y genéticos. Este periodo también establece patrones que persistirán: la mezcla de linajes locales con influencias externas, la transmisión de tradiciones y habilidades, y la construcción de una identidad cultural vinculada tanto a la tierra como a la herencia ancestral. Al observar estos linajes antiguos, entendemos que la genética no solo nos habla de movilidad, sino de la resiliencia de una población frente a desafíos ambientales y sociales. Cada descubrimiento, cada fragmento de ADN nos permite reconstruir la vida de personas que, aunque vivieron hace miles de años, moldearon de manera directa la Irlanda moderna. Desde los agricultores neolíticos hasta los pastores de la estepa y los celtas, la historia genética de Irlanda es una narrativa continua de adaptación, encuentro y fusión, donde cada generación contribuyó a un legado que todavía podemos descifrar y sentir. Aunque Irlanda nunca fue conquistada por el Imperio Romano, los ecos de la civilización mediterránea llegaron hasta sus costas. A través del comercio y el contacto indirecto con Britania y la Galia, bienes, ideas y en algunos casos personas cruzaron el mar. Pequeños objetos de vidrio, cuentas, metales finos y cerámicas importadas han aparecido en yacimientos irlandeses, evidenciando un intercambio limitado pero significativo. Cada hallazgo arqueológico es una ventana a la movilidad humana y a la apertura de Irlanda hacia el mundo exterior, aunque a una escala más sutil que la de sus vecinos continentales. El ADN antiguo ofrece pistas igualmente fascinantes. Aunque la mayor parte de la población continuaba siendo descendiente de agricultores neolíticos, pastores de la estepa y celtas, los análisis revelan trazas minoritarias de linajes mediterráneos y europeos continentales. Estas señales sugieren que, aunque los movimientos de personas eran limitados, la isla no estaba aislada genéticamente. Los matrimonios con forasteros, los esclavos, comerciantes y viajeros introdujeron variaciones que enriquecieron la diversidad genética, estableciendo un patrón que se repetiría con futuras migraciones. Visualicemos un pequeño asentamiento costero de la Edad del Hierro tardía. Los pescadores reman hasta bahías protegidas, mientras niños juegan entre las rocas y ancianos narran historias sobre héroes y dioses que habitan más allá del mar. En el centro del poblado, un artesano trabaja con cuentas de vidrio traídas desde el Mediterráneo, experimentando con colores y formas que jamás se habían visto en la isla. Cada objeto no solo refleja habilidad técnica, sino también la curiosidad y el intercambio cultural que caracterizaron a estas comunidades. Aunque los contactos eran esporádicos, la genética muestra cómo incluso interacciones limitadas pueden dejar huellas duraderas. Las pequeñas mezclas de linajes mediterráneos y continentales no transformaron la población, pero contribuyeron a un mosaico genético que enriqueció la variabilidad y la adaptación biológica. Este fenómeno es un recordatorio poderoso. La historia humana no se limita a grandes migraciones, sino que también se escribe en los encuentros más sutiles, en los contactos interculturales y en la movilidad individual. La arqueología complementa esta visión. Las estructuras domésticas, las tumbas y los artefactos nos permiten imaginar la vida cotidiana de quienes participaron en estos contactos. Aunque sus nombres se han perdido, sus acciones dejaron un legado tangible y genético que todavía podemos leer. Cada gesto de intercambio, un grano de sal, una pieza de metal, un matrimonio, se convierte en un hilo que conecta a Irlanda con el mundo antiguo, mostrando cómo incluso sociedades aparentemente aisladas formaban parte de redes humanas más amplias. Durante este periodo, la población irlandesa mantenía prácticas agrícolas, ganaderas y rituales que reflejaban tanto continuidad como adaptación. La genética confirma que las influencias externas no reemplazaron a los linajes locales, sino que se integraron en un tejido más amplio, enriqueciendo la diversidad y permitiendo que la población se adaptara a cambios ambientales y culturales. Irlanda se convierte así en un crisol silencioso, donde la interacción entre linajes antiguos y contactos externos forja la base de la ascendencia moderna. Al estudiar estas capas de la historia, comprendemos que el ADN no es solo una herramienta científica. Es un medio para conectar el presente con un pasado complejo y dinámico. Cada fragmento genético, cada objeto arqueológico nos permite reconstruir un relato humano rico en movimiento, adaptación y resiliencia, y nos recuerda que la Irlanda que conocemos hoy es el resultado de milenios de encuentros, mezclas y decisiones humanas, inscritas en la tierra, en la cultura y en la sangre. A partir del siglo VIII, los vientos fríos del Mar del Norte trajeron a Irlanda a los primeros vikingos.
Eran navegantes del norte, hábiles constructores de barcos, guerreros y comerciantes que cruzaban mares tormentosos en busca de recursos, tierras y rutas de intercambio. Llegaron no solo con espadas y escudos, sino con una cultura, creencias y linajes genéticos que se fusionarían de manera parcial con los habitantes locales. La historia escrita los describe como saqueadores, pero la arqueología y la genética revelan un panorama más complejo. Interacción, asentamientos permanentes, matrimonios mixtos y comercio sostenido. Visualicemos un puerto natural de la costa este de Irlanda. Embarcaciones largas llegan con el rugido de los remos y el crujir de la madera. Los vikingos desembarcan, inspeccionan el terreno y negocian con los aldeanos locales. Los asentamientos se concentran cerca de ríos y bahías, lugares estratégicos para la pesca y el comercio. Casas de madera y piedras, talleres de hierro y pequeñas iglesias emergen en los años siguientes, conformando comunidades híbridas donde lo nativo y lo foráneo conviven. El ADN antiguo de Irlanda confirma que los vikingos dejaron huellas claras pero localizadas. Las variantes genéticas del norte de Europa se encuentran sobre todo en las costas orientales, donde los asentamientos vikingos fueron más intensos. Sin embargo, la mayoría de la población interior conserva linajes de agricultores neolíticos, pastores de la estepa y celtas, evidenciando que los vikingos no reemplazaron a la población local, sino que se integraron gradualmente. La combinación de genes refleja matrimonios mixtos y la interacción cotidiana. Comerciantes, artesanos y soldados que compartieron no solo territorio, sino también descendencia. Arqueológicamente, los vikingos introdujeron técnicas de construcción de barcos, herramientas de hierro y nuevos estilos artísticos. Objetos de lujo, cuentas de vidrio y monedas de plata dan cuenta del comercio transmarino y la circulación de bienes. Estos elementos, junto con los linajes genéticos, muestran que la influencia vikinga no se limitó a la guerra. Fue también económica, tecnológica y social. Cada asentamiento costero es una cápsula de contacto cultural, un testimonio del encuentro entre el mundo atlántico y el norte de Europa. Además, los vikingos influyeron en la estructura urbana incipiente. Ciudades como Dublín surgieron como puertos estratégicos, fusionando culturas locales y nórdicas, y dejando una huella genética que persiste en la actualidad. Los análisis muestran que incluso hoy, ciertas variantes asociadas a linajes escandinavos se concentran en estas áreas, reflejando la herencia de aquellos primeros contactos. La combinación de genética y arqueología nos permite escuchar la historia de estos intercambios. No solo las armas y monedas, sino también los matrimonios, la alimentación y la movilidad social que definieron generaciones. Al recorrer los restos de estos asentamientos podemos imaginar el choque y la fusión cultural, el olor de los hornos mezclado con el salitre del mar, el crujir de la madera de los barcos, las voces de comerciantes intercambiando bienes y las historias compartidas junto al fuego. Cada detalle arqueológico y genético nos recuerda que Irlanda no era un espacio aislado, era un punto de encuentro donde linajes locales y extranjeros se mezclaban, adaptándose y transformándose mutuamente. Así, los vikingos no solo conquistaron costas, dejaron una huella en la sangre de la isla, integrándose parcialmente en la población y contribuyendo a la diversidad genética que hoy podemos leer. Irlanda, una vez más, demuestra ser un mosaico de linajes, un territorio donde cada ola de migración, cada contacto cultural y cada mezcla genética construye la historia de sus habitantes. La isla sigue siendo un testigo silencioso de encuentros humanos que siglos después podemos reconstruir con cada análisis de ADN y cada excavación arqueológica. En el siglo XII, barcos normandos cruzaron de nuevo el mar, esta vez como conquistadores y colonizadores. Traían armas de hierro, caballos pesados y una organización militar más sofisticada que cualquier invasión previa. Llegaron a puertos estratégicos como Wexford y Dublín, construyendo castillos, murallas y ciudades fortificadas. Aunque su presencia fue militar, la interacción con la población local fue inevitable. Matrimonios mixtos, comercio y alianzas políticas integraron linajes normandos con los irlandeses. El ADN antiguo confirma que esta influencia, aunque localizada, dejó marcas visibles en ciertas regiones, contribuyendo a la diversidad genética de la isla. Los normandos también trajeron cambios culturales, sistemas legales, nuevas técnicas agrícolas y la consolidación de ciudades. En el interior, los clanes irlandeses mantenían sus tradiciones, pero en las zonas costeras, la mezcla genética y cultural se volvió evidente. Cada tumba, cada objeto y cada registro escrito de la época refleja un mosaico social donde lo nativo y lo extranjero se fusionan de manera permanente. Los siglos siguientes trajeron más intercambios, incursiones inglesas, migraciones escocesas, movimientos de población por conflictos religiosos y económicos.
Aunque estos eventos son más recientes, los estudios genéticos muestran que agregaron nuevas capas al ADN irlandés sin borrar las anteriores. Cada invasión, asentamiento o migración reforzó la idea de Irlanda como un crisol de linajes, donde la herencia neolítica de la Edad del Bronce, celta, vikinga y normanda se entrelaza con influencias posteriores. Incluso hoy, regiones como Ulster reflejan una mezcla notable de linajes escoceses y normandos, mientras que otras mantienen marcadores antiguos que se remontan a agricultores neolíticos. Visualicemos la Irlanda de los siglos XVII y XVIII. Granjas dispersas, aldeas de piedra y madera, y familias que conservan tradiciones ancestrales. Cada hogar es un microcosmos de historia genética y cultural, donde los relatos de ancestros se mezclan con recuerdos de conquistas y migraciones. Este entramado es también la base de la Irlanda moderna, tanto en su población como en su identidad cultural. Gracias a la ciencia del ADN antiguo, hoy podemos reconstruir toda esta historia, identificar linajes, rastrear migraciones y comprender cómo los pueblos se mezclaron y adaptaron. Cada cromosoma lleva un fragmento de historia. Agricultores neolíticos, pastores de la estepa, celtas, vikingos, normandos y movimientos más recientes. Lo fascinante es que aunque la genética nos da un mapa preciso de estos encuentros, la arqueología y la historia cultural nos permiten sentir el contexto, imaginar la vida cotidiana y comprender las decisiones humanas detrás de cada mezcla genética. Estudiar la ascendencia irlandesa no es solo un ejercicio académico, es un viaje que nos conecta con las personas que habitaron la isla durante milenios, quienes domesticaron animales, construyeron túmulos, trabajaron el hierro, navegaron mares peligrosos y sobrevivieron a invasiones. Cada uno de ellos contribuyó, de manera directa o indirecta, a la genética de quienes hoy somos irlandeses o descendientes de Irlanda. Hoy, al analizar el ADN irlandés, vemos un mosaico de 6.000 años. Agricultores neolíticos, pastores de la estepa, celtas, vikingos, normandos y migraciones posteriores, todos entrelazados en un legado vivo. La isla se revela como un escenario de encuentros constantes, de adaptación y resiliencia. Cada capa genética corresponde a una historia de supervivencia, intercambio y creatividad. Pero más allá de la ciencia, esta narrativa nos recuerda que la historia no se encuentra solo en libros o piedras, sino también en nuestra propia sangre. Cada cromosoma es un hilo que nos conecta con quienes caminaron por los valles, construyeron monumentos, lucharon por sus tierras o simplemente vivieron día a día bajo cielos tormentosos. La Irlanda que conocemos hoy no es el resultado de un solo pueblo, sino de 1000 historias entrelazadas durante milenios. Mientras miramos al pasado y decodificamos su ADN, recordemos que la historia humana es un continuo de encuentros, mezclas y adaptaciones. Cada descubrimiento nos permite entender no solo de dónde venimos, sino también cómo la identidad, la cultura y la resiliencia se transmiten a lo largo de generaciones. Y al explorar estas capas de tiempo y sangre, nos conectamos con un legado que nos pertenece a todos, el de la Irlanda ancestral, viva en cada uno de nosotros. Suscríbanse a este viaje de descubrimiento porque conocer la historia de nuestra sangre es también conocer la historia de nuestra humanidad.